Y el arca del pacto para Israel, que era la presencia de Dios, tenía un simbolismo muy importante, porque el arca del pacto contenía el maná, es tipo del pan verdadero que es Jesús. El arca del pacto tenía una vara que había reverdecido, que es tipo del fluir del Espíritu Santo. Y tenía las tablas de la ley, que son la escritura de Dios. Israel, el arca del pacto es la razón del templo, porque aún el templo que edificó Salomón fue por causa del arca. Es decir, para Israel, el arca del pacto era, como decir, el centro de la revelación de Dios. Por eso cuando Moisés recibe la revelación del tabernáculo, pone en el lugar santísimo, donde no puede entrar nadie, pone el arca del pacto. Porque en esa arca, donde habían querubines de oro cubriendo el propiciatorio, ahí se manifestaba la voz de Dios. Ahí se manifestaba lo que se conoce como la Shekinah o Shekinah. El sacerdote entraba, oficiaba, y de repente la Shekinah se iluminaba en medio de la oscuridad. Y Dios le hablaba ahí en el altar de incienso, le hablaba a Moisés. Por eso el arca del pacto para ellos era la esencia misma de la fe judía. Cuando Israel, en el tiempo de Samuel, ellos están pasando un periodo difícil, porque los hijos de Elí, llamados Ofni y Fines, están ministrando en el templo, y son, según dice la Biblia, son hombres impíos. Son, la versión Prat dice, son hijos de Belial. O sea, dentro del sacerdocio se infiltraron hombres que no eran temerosos de Dios. Y entonces Israel entra en guerra con los filisteos. E Israel es vencido. Pero ellos dicen: hay que llevar el arca del pacto al campo de batalla. Porque para ellos el arca del pacto era el lugar donde Dios estaba. El arca del pacto era un instrumento que Dios usó para hacer cosas maravillosas, hermano. Por ejemplo, cuando los sacerdotes pusieron sus pies en las orillas del Jordán cargando el arca, diga, el arca, eso es la presencia de Dios. Cargándola, el Jordán se detuvo, dice, en un montón, y las aguas que corrían hacia el mar se acabaron. O sea que los enemigos le tenían temor al arca del pacto, pavor al arca del pacto, porque el arca del pacto representaba a Dios mismo. Ahí estaba Dios. Entonces, cuando Israel cargaba el arca, los sacerdotes cargaban el arca. De ahí es donde surgen las procesiones de eso, de cargar el arca. Dios hacía cosas tremendas. Si alguien tocaba el arca y no era levita, no era de la tribu de Leví o sacerdote, el arca lo fulminaba. Imagínense qué había. Entonces, por eso la curiosidad
de qué había dentro del arca o qué era el arca. Y me quedó eso en mi corazón. Ahora entiendo lo que va a pasar y se lo estoy anunciando. No más se dirá arca del pacto. No más se dirá, oh, la presencia de Dios. Lo que viene es tan tremendo que se va a olvidar. Porque aquí dice, oiga lo que dice. Sucederá, dice, verso 16. En aquellos días, cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, declara el Señor, que no se dirá más, lo voy a parafrasear. Oh, ahí está la presencia del Señor. Ni siquiera van a recordar. Dice aquí, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa olvidar lo que hemos vivido? Cuando, hermano, honestamente, ¿cuántos de ustedes todavía suspiran por su rancho allá en México y en Guatemala? ¿Suspira usted todavía? ¿Suspira usted por su chorrito de agua que cae de vez en cuando, hermano? Cuando usted se baña aquí y abre su regadera y un chorrazo de agua caliente. ¿Sí? Yo no sé cómo era en su pueblo, pero donde en los pueblos nuestros a veces llega el agua y a veces no llega el agua. Y yo he ido a lugares en donde aquí está el chorrito de agua, aquí está el chorrito de agua, y me he tenido que bañar así, mire. Porque es tanta la presión que apenas cae así. Y si algo me gusta a mí de este país es que usted enciende el chorro y ¿sí? ¿Todavía recuerda su burro en que se montaba allá? Ahora tiene carro nuevo. ¿Todavía recuerda sus guaraches con sus dedos ahí ventilados? Ahora usa Payless, no. Ahora usa buenos zapatos. ¿Cuántos ya se han olvidado un poco? Porque ¿sabe qué es el colmo? Hasta se nos olvida el lenguaje. Que llegamos para allá y dice, ¿cómo se dice eso? Eso negrito. No te hagas, son frijoles, hombre. ¿Verdad? Porque aquí ya no, I'm sorry, yo creí que eran bigs. Dicen, no, son frijoles. Lo bueno hace olvidar lo malo. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que así son. Por eso, lo peor que le puede hacer a usted es ponerle un celular a cuenta suya. Que trabaje, que lo pague él, para que sienta lo que es bueno. Porque, hermano, ahí está. Desde que se inventaron el teléfono, fíjese que ya no hay diálogos en las casas. Tan lindo. Y ahora, hasta con su cosita aquí. Antes los que hablaban solos decían que estaban locos. Hoy tienen celular aquí. Ahí andan hablando. Pero es el amor. Y entonces el Señor no quiere eros. Diga, no quiere eros. No quiere carne. Tampoco el Señor quiere fileos. Porque Dios no quiere esa cosa no se ofenden si digo algo. Y si se ofenden me perdonan. Mire, a mí no me importa si usted viene o no viene. Y a usted no le importa si yo vengo o no vengo. Lo que nos debe importar es la presencia de Dios. Porque hermano, a veces decimos, ay, si no va fulano, si no va mengano, el culto como, no, pare. El culto no lo traemos nosotros. Es cierto, somos parte activa. Pero el que hace que esto sea glorioso es la realidad de Dios en nuestra vida. El amor fileo es para que nos amemos. Pero el amor para que Él descienda es el ágape. Diga ágape. Y entonces viene Dios y Él quiere descender así.